Vamos a comenzar porque realmente la mañana del foro que ha organizado la parroquia de San Miguel en invitación del señor obispo con motivo del Año de la Fe. El primer ponente va a ser don Jesús Higueras Esteban, aquí a mi lado, porque después también va a intervenir el señor obispo, que es director espiritual del Seminario de Madrid, párroco de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón, de Madrid también, arcipreste de su zona, auditor del Sínodo sobre la Nueva Evangelización. Y hay que decir, en este caso, de que como auditor del Sínodo ha sido el único párroco del mundo que ha asistido, el único párroco del mundo en este Sínodo de la Nueva Evangelización. Y sobre todo a mí lo que me ha sorprendido de la persona y de la figura de don Jesús es que se pasa diariamente 8 horas en el confesionario. Tiene diariamente 8 horas de confesionario. Yo diría, sin tampoco que esto sea la sociedad del mutuo bombo, yo diría que en Francia ahora hay una figura que le llaman el nuevo santo cura de Ars, el padre Michel Serranotti, que está revolucionando también su parroquia, una parroquia abierta todo el día, confesiones, vocaciones, y en Madrid es Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón, una parroquia abierta, confesiones todo el día y vocaciones a mansalva. Muchos jóvenes que han abrazado la vida sacerdotal y muchas muchachas que han entrado a la vida religiosa. Un foro es pues para encontrarse, dialogar y seguramente que será muy enriquecedor y que impulsará sin ninguna duda nuestra vida pastoral en las parroquias donde desarrollamos nuestra acción. Pues muchísimas gracias. 8 horas menos hoy, que no voy a estar 8 horas confesando, como es lógico, sino que hay días, en fin, es lo ordinario, ¿no? Bueno, pues agradecer al señor obispo la invitación y agradeceros a todos vuestro querer compartir con un hermano sacerdote de otra diócesis, ¿no? Pero da igual, porque en la Iglesia el título de ordenación es prácticamente universal, ¿no? Pero es verdad que cuando yo miré la lista de auditores del sínodo, pues veía fulanito de tal, presidente general de no sé qué movimiento, zutanito de tal, digo, en los auditores, porque el sínodo es de obispos, no es un sínodo eclesial, ¿no? Había aproximadamente 262 obispos, entre cardenales, obispos, arzobispos, etcétera, y auditores con capacidad o con posibilidad de hablar o intervenir, pues la mayoría eran representantes de movimientos eclesiales, de nuevas realidades, y con título de párroco, pues un servidor, aunque luego es verdad que había 2 párrocos más, pero bueno, eso ya era en su vida anecdótico porque iban invitados con otro motivo. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es, como Paco Umbral, yo vengo a hablar de mi libro. ¿En qué sentido? Yo quisiera primero compartir con vosotros lo que se me ocurrió que era oportuno comentar o compartir, pues ante el Santo Padre con los obispos, compartir acerca de lo que es la parroquia y la nueva evangelización, y a partir de ahí hacer un poquito ya, si queréis o si os parece bien, hincapié en algunos aspectos que nos puedan ayudar, ¿no? La verdad es que la intervención es de 4 minutos. Eso es un ordenador que te corta el tiempo y los obispos pueden hablar 5, 1 minuto más, ¿eh? Y los cardenales también, solo 5, da igual que seas obispo cardenal, ¿no? Entonces la idea es la siguiente, es decir, estamos hablando de nueva evangelización y durante muchísimos siglos la parroquia ha sido la institución y el espacio natural donde el anuncio del evangelio y la instauración del reino ha sido posible. Y sin embargo da la impresión que en estas últimas décadas la parroquia ha pasado como a un segundo lugar y que el protagonismo de la nueva evangelización o de la evangelización en estas generaciones la están tomando las nuevas realidades eclesiales o los nuevos movimientos, como si la parroquia se hubiera quedado en una especie de segundo lugar, en un lugar, digamos, de un cristianismo de cumplimiento, de administración de lo básico, de los sacramentos. Hay que prepararse para el bautismo, la primera comunión, si acaso la confirmación y poco más, ¿no? Vienen a hacer los expedientes matrimoniales. Da la impresión como que los párrocos, las parroquias nos hemos quedado como un poco bloqueados y nos hemos quedado, entre comillas, como acomplejados ante esa fuerza,
ante ese empuje que están tomando pues esas nuevas realidades eclesiales que son queridas por Dios y que están sin duda ninguna inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Ante eso, bueno, a mí lo que se me ocurría era allí y aquí reivindicar la importancia de la parroquia en esta tarea de la nueva evangelización, una importancia que es esencial. Es decir, sin la parroquia no se va a poder realizar esa evangelización que requiere en nuestros tiempos actuales, ¿no? Y para ello, como había solamente 4 minutos, a mí se me ocurrió dar como 4 o 5 puntos fundamentales sobre los cuales vertebrar nuestra pastoral, nuestro trabajo y hacer que realmente las parroquias pasen de ser un lugar de funcionariado, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de administración de sacramentos y de cumplimiento, a convertirlas en verdaderos centros de espiritualidad, donde el pueblo de Dios se nutra y donde el pueblo de Dios realmente encuentre la casa de la santidad y el vínculo con la Iglesia universal. Y para ello, en primer lugar, proponer la Eucaristía, la seriedad eucarística, y al decir seriedad no me refiero a la antipatía o digamos el rigorismo, sino creo que en todos estos años atrás se ha entendido mal la creatividad litúrgica y nos hemos olvidado de ese matiz que Benedicto XVI está insistiendo tanto, que se llama el ars celebrandi. Es decir, la vida del sacerdote es Eucaristía. Nosotros encontramos en la Eucaristía nuestra identidad. El pueblo de Dios encuentra también en la Eucaristía su verdadera identidad, y la medida en que nosotros celebremos con intensidad, con fervor, con cariño, tratemos bien al Señor, y no solamente la celebración eucarística, sino esa prolongación de la celebración eucarística que se da necesariamente, que es la adoración eucarística, que es como el núcleo o es el centro donde realmente la gente puede después continuar, puede cargar las pilas, es como ese pan de los pobres, ese alimento que nos nutre a todos. Es decir, la nueva evangelización en las parroquias comienza por un replantearnos en serio nuestra vida personal de oración, pero sobre todo nuestra vida personal de una vivencia eucarística. No solamente celebrar la Eucaristía, sino ser Eucaristía. Bueno, a todo esto, yo esto lo decía mucho más cortito, Lo que pasa que aquí hay que alargarlo un poco porque me doy cuenta que... Entonces, a mí la palabra ars celebrandi, que creo que ha sido acuñada por Benedicto XVI, y que sabéis que Benedicto XVI tiene un empeño especial en una recuperación del amor a la Santa Misa, del amor a la liturgia. ¿Os acordáis en el libro La luz del mundo, cuando esa entrevista que le hacen al Papa, que el Papa, bueno, pues va viendo la situación mundial, que es relativamente tenebrosa y que todo está muy mal, le preguntamos a Santiago: ¿cuándo cree usted que las cosas se arreglarán? Y dice: cuando se celebre bien la misa. Y punto y final, no dijo más. A mí me quedó muy impactado porque podía haber dicho: bueno, pues, cuando la doctrina social de la Iglesia se imponga, es decir, cuando los curas seamos cariñosos, seamos atentos y realmente se nos vea que amamos a Jesús, que estamos apasionados y enamorados de Jesús, entonces efectivamente comienza el momento de que la evangelización se hace real, tanto la celebración como la adoración eucarística. Y en ese sentido, bueno, pues yo iré intercambiando. Nosotros tenemos la experiencia desde hace 18 años en esta comunidad parroquial que yo me encuentro ahora, de que todos los jueves convocamos a los fieles a la adoración eucarística familiar. Primero vienen por familias, los padres con los hijos, con los niños pequeños. Hay una adoración eucarística infantil, aunque muy cortita, con canciones. A los niños se les enseña que ahí está Jesús. Que esto se puede hacer en cada parroquia, porque cuando yo estuve de párroco de pueblo hacíamos una cosa parecida. No siempre estaba en Pozo de Aracón, sino que nos hemos tenido que hacer recorridos desde un barrio obrero que es Canilleja, San Blas, hasta un pueblo de la sierra, hasta actualmente donde estoy ahora, ¿no? Y te das cuenta que la Eucaristía es un imán que atrae. Porque claro, cuando haces un acto de fe y dices: mira, es que estás delante del Señor, estás delante de Jesús resucitado, ahí entra la cosa, ¿no? Y bueno, pues desde la adoración eucarística familiar, en las que las familias por turnos se apuntan a estar un ratito acompañando al Señor, a la adoración eucarística juvenil, que es realmente la fuente vocacional en la que a lo largo de los años los jóvenes se han encontrado con su identidad cristiana y han podido oír la voz de la llamada.
Y de hecho, pues todos los jueves, lo comentaba anoche, todos tenemos la suerte de exponer el Santísimo, bueno, de 6 a 11 todos los jueves, y una vez toda la noche, una vez al mes toda la noche, ¿no? Es verdad que las cifras son muy altas porque es un barrio de mucha gente, ¿no? Pero pueden acudir 500, 600 jóvenes a la adoración. Entonces, hacemos un poco un estilo, como les gusta a ellos, un poco de canción, de música, con guitarra, con violín, con flauta travesera, con canciones que a ellos les resulta un poco cánones que pueden repetir, ¿no? Leemos el Evangelio y el cura hace la oración en voz alta. Y entonces esa oración en voz alta compartida ante los jóvenes, claro, pues uno pregunta, oye, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué se puede esperar de mí? ¿Puedo escuchar la llamada? Es decir, vas como de algún modo provocando el fenómeno vocacional tanto a nivel matrimonial, porque es esencial la familia cristiana, y eso es lo que más hay que insistir, como a un nivel sacerdotal o a un nivel de consagración de vida religiosa. De hecho, pues hay varios seminaristas, tenemos en la parroquia, gracias a Dios, que nace de ahí, de la Eucaristía y de la dirección espiritual, por supuesto, ¿no? Religiosas contemplativas, religiosas de vida activa, es decir, van saliendo todos los años, gracias a Dios, cada año 1, 2, 3 vocaciones para el seminario diocesano y para por supuesto, para alguna entidad religiosa. Y por tanto, primer punto, la Eucaristía, revisar el ars celebrandi, el amor a la Eucaristía. Segundo punto, sin duda alguna, la parroquia tiene que seguir siendo el espacio de la aplicación de la redención para cada alma, y eso se llama parroquias abiertas, eso se llama curas quietos, eso se llama curas disponibles, que los feligreses sepan en qué momentos nos pueden encontrar y que realmente hay una disponibilidad de tiempo y de corazón para atenderles. Precisamente uno de los grandes éxitos que tienen, o una de las claves de los éxitos que tienen estos movimientos, es que ellos viven el cuerpo a cuerpo con la gente. Es que ellos son capaces de atender a cada alma en particular y pueden hacer un seguimiento. Y por eso es muy importante, después de haber recuperado el ars celebrandi, recuperar nuestras parroquias como el espacio donde no solamente nos sentamos para confesar esa media hora antes de la misa rápidamente y me quito a los penitentes de encima, que efectivamente a veces vamos con prisa y no hay más remedio que hacerlo así, sino que desde el sacramento de la penitencia provocar un encuentro para que en la parroquia se pueda hacer una cierta dirección espiritual que consistiría en la frecuencia de la recepción de este sacramento. Y en eso creo que todos tenemos la experiencia de cuando te viene un joven a confesarte, oye, ¿por qué no vuelves dentro de 15 días? ¿Por qué no te lees este folleto? ¿Por qué no escuchas en este CD la meditación de tal persona? ¿Por qué no te conectas con la página del Vaticano y lees la homilía del Papa del día de la Navidad? Entonces, efectivamente, creo que un segundo punto es recuperar el confesionario. No sé si os comentaba bien en el desayuno, ¿no?, que cuando me tocó a mí empezar a ser cura en los años 80, yo la primera parroquia a la que fui no había confesionario. Y entonces, claro, yo dije, y me decían, no, porque aquí la línea pastoral es que ya esto es una cosa que ya se ha pasado de moda, tenemos las celebraciones comunitarias y tenemos todo esto que una vez al año convocamos a los fieles, una vez al año. La gente no peca una vez al año, la gente no necesita una vez al año en Adviento y en Cuaresma y ya está, y ya hemos comido. No, la gente peca todos los días, por desgracia, y busca, gracias a Dios, la reconciliación con Dios todos los días. Y por eso, en segundo lugar, proponer nuestras parroquias como un espacio de espiritualidad donde podamos aplicar a cada alma la redención conquistada por Jesucristo muriendo en la cruz, invitándoles a la santidad e invitando a cada uno de los feligreses, de las feligresas, tenga 70 años, esté sorda, esté jubilado, esté trabajando, tenga muchos niños, pocos niños, sea muy pecador o poco, es decir, proponer la santidad en una confesión frecuente que nosotros invitamos desde la homilética y desde, por supuesto, la práctica, porque estamos ahí, que esto ata un poco, que el cura se esté quieto y que el cura, decir que a los primeros cristianos los mataban los leones, a los cristianos actuales nos matan las reuniones, porque estamos tanto tiempo reunidos en el nombre del Señor que yo no sé si el Señor realmente tenemos tiempo para estar con Él y para atenderle, ¿no? Esa es una cosa, digo, que yo comparto con vosotros lo que es una experiencia que en principio nos está saliendo bien. Yo no sé quién para decir nada a nadie, pero es lo que vine a decir allí y que efectivamente pues, es una cosa un poco de sentido común, pero que a veces no sé yo si estamos o no estamos, ¿no? En tercer lugar, por supuesto, la parroquia también es el espacio
primero donde el mundo del dolor y el mundo del sufrimiento tiene que encontrar una respuesta creyente. ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, existen los capellanes de hospitales, existen los capellanes de cárceles, pero cuando se muere un familiar, cuando un niño está enfermo, cuando pasa algo gordo en una familia, la parroquia es la casa de Dios en medio de sus hijos y de sus hijas, decía Juan Pablo II. O Juan 23, la fuente a la que todos van a beber. Entonces, cuando un vecino, cuando alguien tiene un problema, lo normal es que el pastor lo conozca. Y claro, no se trata de decir, bueno, pues muy bien, hagamos una misa de funeral, que viene mucha gente y lo olvidemos, no. Sino que si no somos capaces de hacer un seguimiento, si no somos capaces de dar una respuesta desde Jesucristo muerto y resucitado al misterio del dolor del mundo, hoy por hoy es el misterio del dolor lo que más escandaliza a la gente y normalmente lo que más aparta de Dios. En un momento en el cual además la ansiedad, la depresión, la angustia y tantos trastornos mentales, frutos de una sociedad hedonista, una sociedad materialista, una sociedad muy secularizada, muy mundanizada, que prescinde de Dios, o desde las parroquias nosotros sabemos dar y crear espacios donde realmente podamos dar una respuesta al sufrimiento humano, o realmente, bueno, pues esa pastoral o esa evangelización pues no es auténtica. El lugar del cura me parece que no es el Monte Tabor, el lugar del cura es el Monte Calvario, y nosotros tenemos que también de algún modo que preguntarnos si somos capaces de acompañar a nuestros feligreses, no solo sacramentalmente, por supuesto que sí, eso ya lo hemos dicho antes, sino personalmente, en esa vivencia de un dolor. Un ejemplo, pues en la comunidad nuestra parroquial hay muchos niños, es una zona joven, hay mucha infancia, hay mucha juventud, y no es infrecuente la muerte de niños, no es infrecuente. Hay que estar ahí, hay que hacer no solamente la misa de gloria, sino continuar con los padres, viéndolos cada 15 días, tratándolos de ayudar, tratándolos de levantarse. Pues claro, en nuestra parroquia, como supongo en las vuestras, no es infrecuente los fracasos matrimoniales, mujeres abandonadas, mujeres maltratadas psicológica y físicamente. Se pueden crear espacios, se pueden crear grupos cristianos en los que se encuentren y puedan restaurar y reedificar un proyecto de vida que ha sido roto, y que realmente, bueno, pues que también la Iglesia puede y tiene que dar una palabra de esperanza y de vida. En cuarto lugar, por supuesto, la parroquia debería ser, y podría ser en este contexto de la nueva evangelización, hemos dicho el ars celebrandi, hemos dicho el arte de la penitencia, también se puede decir de la dirección espiritual, el mundo del dolor muy unido a esto. En cuarto lugar, la parroquia del espacio, para que la parroquia tiene que ser la casa de todos y para todos. Y como es el vínculo con el obispo y por tanto con la Iglesia universal, en la parroquia caben todos e intentar crear, ya cada diócesis tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Pero crear que la parroquia sea una casa en la que todas las sensibilidades, todas las corrientes y todos los dones que Dios ha dado a su Iglesia tengan la posibilidad de tener una presencia. Que a veces los curas, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y yo no soy de esto, dejo de ser de los otros, no. Pero la experiencia que hemos tenido, desde luego, en nuestra comunidad parroquial es que en una zona en la que hay muchos movimientos, en las que hay muchas personas que participan de grupos, de realidades eclesiales, precisamente lo que hay que hacer es invitarles y decirles, mira, esta es tu casa. Y a través de espacios como es el Consejo Pastoral, a partir de espacios que son realmente útiles, pues, asambleas o lo que tú quieras, por eso cada uno, su creatividad tiene esa fuerza para poder invitar a todos. A lo mejor no conozco esta diócesis, pero desde luego en Madrid hemos sufrido mucho tiempo pues el tema de las líneas pastorales, ¿no? Cuando la parroquia es la presencia de la Iglesia universal. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de tener una línea particular. La línea es la que marca el obispo, como es lógico, pero a la vez el obispo, como es lógico, en comunión con el Santo Padre, es la línea que marca el Santo Padre. Y por tanto, dar a nuestras parroquias esa apertura, dar a nuestras parroquias esa posibilidad de que sea la casa de todos y para todos, pues es fundamental. Es decir, el encuentro de todas las nuevas realidades eclesiales, el encuentro de todas las comunidades, pues
se da en la parroquia. Yo, por las circunstancias que sea, ahí en Cana ahora mismo tenemos en el Consejo Pastoral pues personas de Schoenstatt, personas del Regnum Christi, hay un grupo de Comunión y Liberación, hay una Hermandad del Rocío, está la Acción Católica, este grupo particular de Betania, ahora está el grupo del Cenáculo, está el grupo de Madres de Oración, está, bueno, en fin, no quiero... Hay tantas cosas y dices, bueno, ¿y todos tienen su sitio? Y claro, ellos pueden cargar las pilas en sus grupos, pueden nutrirse, como es muy lógico, de su espiritualidad, pero luego donde viven la fe, donde comparten la fe y donde nos enriquecemos es en la parroquia. Y por último, lo que se me ocurrió a mí decir, que todo esto tuve que decir en titulares, como es lógico, porque repito que en 4 minutos no te da tiempo mucho más, es necesario, y esto es una labor que pertenece, yo esto se lo decía a los obispos, pero es una cosa para reclamar, que seguro que aquí la clave está en que el sacerdote esté bien cuidado, bien atendido y que el sacerdote sea querido. Es decir, ahí fue yo una especie de súplica que hice a los señores obispos, decir, cuídennos, porque los curas a veces estamos muy solos, porque los curas somos personas que nuestro ministerio está siempre constantemente cuestionado, no solamente fuera de la Iglesia, por supuesto una sociedad que no nos comprende, una sociedad que por la basura que se nos ha echado, con todo el tema de abusos, con todo el tema de que se cuestiona el celibato sacerdotal, la sociedad nos cuestiona, pero hasta dentro de la misma Iglesia nuestros feligreses son especialistas en decirnos, pues el párroco anterior hacía no sé cuántos, pues no sé cuántos hacía no sé qué, y están siempre cuestionando todo lo que hacemos y todo lo que decidimos, de tal manera que el sacerdote que está solo, el sacerdote que no está como muy centrado y muy fundamentado en la oración, que no tiene todo su mundo afectivo centrado en Jesucristo, en un enamoramiento, y sobre todo ese amor a Jesucristo no se ve apoyado en una fraternidad sacerdotal y no nos apoyamos unos a otros, un sacerdote solo es un sacerdote que es muy difícil que pueda llevar a término la nueva evangelización. Vamos, la evangelización que siempre es nueva pero que pide nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo ahí lo que quise dar a entender es que son tiempos difíciles para nosotros, son tiempos duros, y que el sacerdote es el primero que necesita efectivamente ser atendido, ser cuidado, ser querido, ser acompañado y dejarnos cuidar y dejarnos querer, porque ya a veces no es tanto un problema de los obispos que no se implican con nosotros o un problema sino que somos nosotros los que estamos cerrados y los que no queremos dejarnos ayudar, pensando que si damos o compartimos nuestra intimidad con alguien somos frágiles, somos cuestionados, somos malentendidos, ¿no? Y hombre, yo ahí tengo en la mente, no sé si alguno habéis conocido a don Pablo Domínguez, pero seguro que habéis visto la película, ¿no? Que compañero mío del seminario y un gran amigo, ¿no? Que era nuestro tema de conversación encima de Jesús. Hoy en día lo más importante son los curas, lo más importante son los sacerdotes. El quicio sobre el que se apoya la nueva evangelización somos nosotros. O nos cuidamos y nos dejamos cuidar, o nos queremos entre nosotros y nos dejamos querer, o no hay nada que hacer. Es todo ficticio y no hay un fundamento. Aquí podría alargarme muchísimo más, pero veis que intento ir en titulares porque como había que dejar 20 minutos de coloquio, hay que acabar a las 11, voy a acabar dentro de 5 minutos para tener un cuarto de hora. Y por último, a mí se me ocurrió también darle la pauta de porque era un cura español el que me habían invitado de la vida de todo el mundo, ¿no? Parroquias marianas, parroquias muy centradas en la Virgen y en las cuales la piedad popular nunca está de más, sino todo lo contrario. La piedad popular sigue siendo, en esto los obispos latinoamericanos insistieron por todos los medios, porque claro, como ya había gente de tanto nivel y de teologías y de tal, yo dije, aquí vamos a ver toda la vida, ¿no? El rosario, a las procesiones, a las cosas que funcionan. Y que mucha gente alejada, porque ¿qué es la nueva evangelización? Pues la nueva evangelización la plantea Benedicto XVI porque en países de antiquísima tradición cristiana, desde el siglo I, diócesis que desde el siglo I está presente el Evangelio, pues claro, ¿qué ha pasado? Que la gente ya no necesita a Dios.
no le resulta atractiva la persona de Jesucristo. Y por más que nos esforzamos y por más que hacemos, nuestro mensaje parece que cae en saco roto. Pero atención, hay una vena y hay un espacio que toca mucho el corazón y que desde el corazón podemos subir a la cabeza, que son las tradiciones familiares, las tradiciones locales, lo que venimos a llamar la piedad popular, que es una plataforma de evangelización y que no solamente hay que cuidar, sino que hay que fomentar y desde ahí, precisamente desde esos espacios, profundizar y mostrar el mensaje de Cristo de modo más completo, ¿no? De tal manera que al meter ese concepto de parroquias marianas en las que se cuiden las devociones populares, tenemos ya muchos elementos positivos en los cuales, si los cuidamos y si realmente hacemos eso, pues nuestras catequesis a las hermandades, nuestras celebraciones a las hermandades, la atención espiritual a sus miembros, hermandades, cofradías, no sé cómo, aquí cómo se llamarán, en la parroquia tenemos por ejemplo una hermandad, ¿no? Pues es ahí donde tienes un punto de apoyo fundamental. Bien, pues esto en grandes titulares es lo que a mí me parecía que era bueno que se escuchara en el Sínodo de los Obispos. El Sínodo de los Obispos ha sido una gracia impresionante. De hecho, Benedicto XVI, en la homilía de la clausura del Sínodo, tuvimos 3 Eucaristías con el Santo Padre, ¿no? La primera fue la inauguración, la segunda fue el comienzo del año de la fe y la tercera Eucaristía, bueno, realmente 4, porque estuvo la de la canonización de los 6 santos, y por último la clausura. Qué bonito cuando el Papa dice que muchos hombres van por la vida como mendigos del sentido de la existencia. Y es así. ¿Cuántas personas van por el mundo mendigando? ¿Para qué tengo que vivir? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y que es realmente la Iglesia la responsable de dar a todas esas personas un sentido para su existencia. Entonces el Papa proponía como 3 grandes líneas, habiendo terminado el sínodo y habiendo hecho las propuestas, como 3 grandes líneas en la acción pastoral de cara a la nueva evangelización, que fueron dichas en esa homilía de clausura. Primero, fortalecer la fe de los creyentes, de los que ya están en el bote, los que ya nos vienen a la misa, ¿no? Efectivamente, esa fe tiene que ser fortalecida y por eso esta propuesta tan bonita del Año de la Fe, en la que cada diócesis tiene sus actividades, hay unos apuntes pastorales después de Porta Fidei que todos conocemos y que intentamos aplicar bajo lo que cada obispo vaya diciendo. Pues aquí he visto yo ya todas las actividades. En nuestra diócesis, por ejemplo, hemos hecho este año Misión Madrid, y es que se trata de hacer durante todo este año y el año siguiente una misión con acciones extraordinarias en las parroquias, a nivel diocesano, para que realmente demos una vuelta de tuerca a todas. Entonces, pero la primera parte del Papa dijo es confirmar en la fe a los que ya son creyentes y practican su fe por medio de los sacramentos y de una vida coherente cristiana. En segundo lugar, el Papa decía volvernos a tomar en serio el anuncio ad gentes, o el primer anuncio, porque en Occidente, en Europa, en España, hay gente que nunca ha oído hablar de Jesucristo. Nunca ha oído hablar de Jesucristo. Conocen la caricatura de Jesucristo que saca Televisión Española, o que saca El País, o que saca El Mundo, o que sacan los medios de comunicación. Y efectivamente hay que anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, que para muchos es un completo desconocido. Y en tercer lugar el Papa decía, en los ya bautizados, que en algún momento de su vida han tenido cierto conocimiento del Señor y sí recibieron el anuncio, pero ese anuncio quedó enterrado como la semilla por los afanes del mundo, como la parábola de la semilla del sembrador, ¿no? Crear espacios para aquellos que ya estando bautizados, el don del Espíritu que está en ellos pueda ser activado y pueda ser vivificado. Y ahí, hombre, en el sínodo fueron 3 grandes temas que a nosotros nos pueden venir especialmente bien 2, ¿no? Los que salieron. Por supuesto, la palabra que más veces salió fue la palabra familia. O sea, el núcleo. O sea, el futuro de la humanidad pasa por la familia, el futuro de la Iglesia Católica pasa por la familia y el futuro de la pastoral pasa por la atención a las familias. Y de hecho, pues casi todos los obispos, bueno, todos no, miento, pero un porcentaje muy alto de obispos siempre hacía referencia a cómo ese cuidado de que los padres, los esposos se cuiden, cuidar que no se fracturen los matrimonios, cuidar la educación cristiana de los hijos, es fundamental.
no sé, nosotros en la parroquia tenemos un grupo que además lo llevan unos paisanos vuestros, de por aquí cerquita, un médico, un buen ginecólogo y una buena enfermera, que se llama la ITV matrimonial. Y es que igual que hay cursillos prematrimoniales, hay que hacer cursillos postmatrimoniales, para que la gente viva una espiritualidad de su vocación matrimonial, en la que todos los meses ellos tienen que recibir unas pautas, unos puntos, para que ellos vivan su vocación matrimonial, igual que los sacerdotes tenemos la formación permanente, porque la gente da los cursillos, se casa y ya está. Eso es impensable. Entonces, en el sínodo salió mucho todo el tema de la pastoral familiar, ¿no? Creo que esto es importante y creo que, bueno, y si alguno os interesa, yo os puedo dejar los materiales, si queréis materiales de ITVs matrimoniales, temas para dar en las parroquias, para los matrimonios que quieran asistir, que se puede coger a los papás de primera comunión. Y, oye, hay muchas, luego nos podemos meter en metodologías que eso dan mucho de sí, ¿no? Hombre, en segundo lugar, y por tanto, la familia es el tema que más salió. La presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, o la utilización de los medios de comunicación por parte de la Iglesia para y crear espacios donde los creyentes puedan informarse de verdad y no de formarse acerca de lo que la Iglesia predica y de lo que la Iglesia vive, porque los enemigos de la Iglesia son numerosos y los hijos de las tinieblas son mucho más sagaces que los hijos de la luz. Y entonces tenemos que plantearnos desde nuestras webs o nuestras páginas. No, es que no tengo ni idea de informática. Pues búscate un seglar, un feligrés, que sepa un poquito, que te haga una página parroquial donde tú puedas meter, aparte de tus horarios de misas, tus meditaciones, tus enlaces con páginas, con la página del obispado, tienes de cosas. Tenemos que estar ahí, porque la batalla hoy por hoy se está librando ahí. Y realmente, pues efectivamente, si queremos estar al día y queremos ser modernos, yo me estoy enrollando, pues tendremos que también tener una presencia. Entonces, uno de los temas que más preocupó y que más salió fue todo el tema de la globalización y cómo esa globalización se está extendiendo a través de unos medios de comunicación en los cuales la Iglesia todavía y los curas no nos queremos subir. Nos da miedo. Es un mundo que nos supera, hay que dedicarle tiempo, pero bueno, que hay que saber delegar. Y hay que saber dejar en manos de gente en la que podemos confiar al 100% y que podemos decirle cómo podemos hacer ya el anuncio, porque hoy en día los jóvenes, por ejemplo, ¿dónde están? Pues en Facebook, en Twenty, en tantas redes y sobre todo pues en un internet que te metes en Google y Iglesia Católica, o qué dice la Iglesia, y hay que dar respuestas. Además de la radio, la televisión y etcétera, pero la prensa escrita está llamada a desaparecer, por desgracia. Y lo dice un servidor que todas las semanas escribe una columna en el ABC y cada vez me dice, mira Jesús, vamos a tener que quitarlo, porque dentro de unos años esto ya no es rentable un periódico en papel. El 90% de la gente que lee periódicos pincha por la mañana en su ordenador y lee todos los periódicos. Nuestra presencia en los medios de comunicación. Bueno, en definitiva, y ya termino, me gustaría simplemente leeros, hubo intervenciones muy acertadas. Yo me quedaría con dos. Una, y no por ser pelota, con la de mi obispo. El cardenal Rouco lo que viene a decir es lo siguiente. Dice, bueno, todos conocemos que el secularismo es la nota más característica de nuestro tiempo. Entonces, antes de preguntarnos qué es la nueva evangelización, debemos preguntarnos por qué hace falta una nueva evangelización. Entonces dice que la historia de la secularización comienza en el siglo XVII con la Ilustración, culmina en el siglo XX con ese famoso postulado de la muerte de Dios y con la exaltación del superhombre, que da lugar a esos dos totalitarismos tan terribles, ¿no? El comunismo y el nacionalsocialismo, y que provoca esa destrucción de la humanidad en las dos guerras mundiales, ¿no? Entonces ahí creo que Concilio Vaticano II sale para dar una respuesta a una Europa desconcertada o a un mundo desconcertado en el cual las ideologías se presentaban como la panacea de la salvación, y sin embargo, después del Concilio Vaticano II, el enemigo lanza esa famosa revolución del 68 que lleva a esa exaltación del apartamiento de Dios, ¿no? Y sobre todo y a la pérdida de la dignidad de la persona humana. Dijo literalmente el cardenal, en nuestra sociedad una cría sana de chimpancé vale más que un niño discapacitado.
y nos quedamos todos tan frescos. Entonces, él dice, estuvo la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, a la altura del reto que nos proponía una sociedad cada vez más mundanizada, en la que cada vez más se apartaba a Dios y se perdía la dignidad del ser humano. No nos hemos dejado o en ocasiones influir por esta ideología secularista. No nos ha costado a veces mostrar lo que somos y quiénes somos y externamente en la plaza pública de la historia. Y por tanto el Santo Padre nos llama a la desmundanización. Urge responder con el examen de conciencia de nuestros pecados de omisión y con la conversión del corazón. Sin esta premisa hondamente espiritual, el empeño de evangelizar de nuevo sería vano. Iglesia evangelizada para ser iglesia evangelizadora. Primero dejarnos evangelizar nosotros para después evangelizar. En definitiva, el obispo, el cardenal Rouco, lo que se pregunta es, ese espíritu mundano, ese espíritu de secularización, ¿no se nos ha metido dentro de la Iglesia? ¿No hacemos las cosas de Dios sin contar con Dios? ¿Acaso muchas veces los pastores no hemos perdido fe en el poder de la gracia y programamos y controlamos y hacemos tantas cosas que esa famosa frase del cardenal Bantuán, que estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos del Dios de las cosas? Y ese espíritu mundano, pues se nos ha metido muy dentro. Yo creo que fue muy valiente diciendo eso, porque dice, oye, hagamos un examen de conciencia, que los primeros creyentes tenemos que ser nosotros, creyentes en la gracia, en el poder de Jesucristo, en el todopoderoso famoso que está por ahí, ¿no? Que está, pero que no, pues ¿qué es eso? Y luego una intervención que a mí me parece súper simpática y que fue la más aplaudida, que la verdad es que a mí, en fin, me deslució mucho, porque como yo iba detrás de él, a él le aplaudieron todavía, claro, me aplaudieron también mucho, pero no tanto, porque claro, esto es que de Tommaso Spinelli. Tommaso Spinelli es un catequista de 23 años de la ciudad de Roma, es catequista de jóvenes catecúmenos en la oficina de catequesis de Roma, y os la voy a leer. La nueva evangelización necesita sustancia, una catequesis de espesor, que sepan decir algo serio en nuestra vida, pero sobre todo, dice, vidas de espesor, que muestren con los hechos la solidez de quien es cristiano. Con mayor razón, hoy que las familias están desunidas y con frecuencia abdican de su tarea educativa, los sacerdotes son un testimonio para los jóvenes de la fidelidad a una vocación y a la posibilidad de elegir una manera de vivir alternativa y más bella respecto a lo que propone la sociedad. Este chico lo que hizo fue un canto al sacerdocio. El catequista dice, frente a tanta familia fracturada, frente a una sociedad en la cual el tema de la fidelidad ya no funciona, los curas siguen siendo un punto de referencia a la fidelidad, a una vocación y a una alternativa de vida diferente a la que el mundo nos propone. Claro, los obispos estaban encantados. Empezó a decir esto, ¿no? Continúo. Sin embargo, lo que me preocupa es que estas figuras de espesor, es decir, nosotros, las figuras de espesor, se están convirtiendo en una minoría. El sacerdote ha perdido confianza en la importancia de su ministerio, ha perdido carisma y cultura. Veo sacerdotes que se adaptan al pensamiento dominante. Y lo mismo sucede en las celebraciones litúrgicas. Cuando intentan ser originales, acaban siendo insignificantes. Sacerdotes, os pido que encontréis la valentía de ser vosotros mismos. No temáis, porque si sois auténticamente sacerdotes, si proponéis sin miedo la verdad de la fe, los jóvenes os seguiremos. De hecho, hacemos nuestras las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros tenemos un hambre infinita de algo eterno y verdadero. Fijaos qué cosa tan bella, un chaval de 23 años, diciendo, cura, ser vosotros mismos, no tengáis miedo a hacer celebraciones. Ven, y continúa. Por tanto, propongo, es que eran 4 minutos, estoy viendo la intervención de 4 minutos. 1. Aumentar la formación, no solo espiritual, sino también cultural de los sacerdotes. Con demasiada frecuencia vemos sacerdotes que han perdido el papel de maestros de cultura que les hacía importantes para toda la sociedad. Hoy, si queremos ser creíbles y útiles, debemos volver a tener buenas herramientas culturales. 2. Redescubrir el catecismo de la Iglesia Católica en su carácter conciliar. En concreto, la primera parte de cada sección donde los concilios donde los documentos del concilio iluminan los temas tradicionales. De hecho, el catecismo pone con sabiduría como premisa a la explicación del credo una parte inspirada en la Dei Verbum, en la que se explica la visión personalista de la revelación, a los sacramentos la Sacrosanctum Concilium y a los mandamientos la Lumen Gentium,
que muestra al hombre creado a imagen de Dios. Entonces, la primera parte de cada sección del catecismo es fundamental para que el hombre de hoy sienta la fe como algo que le afecta de cerca y sea capaz de dar respuestas a sus preguntas más profundas. Y 3, por último, la liturgia se olvida y se desacraliza con demasiada frecuencia. Hay que volver a ponerla con dignidad en el centro de la comunidad, tanto parroquial como territorial. Bueno, cuando terminó este chaval, un aplauso de tal, efectivamente, porque decía, mira, que los curas es que somos un signo de que es posible una fidelidad, de que es posible una alternativa en la vida, y además siendo felices. Y por tanto decía, esto, no temáis, si sois auténticamente sacerdotes, si proponéis sin miedo la verdad de la fe, los jóvenes os vamos a seguir. Bien, yo, como siempre, me he pasado. Tenía que hablar, he empezado el cuarto, tenía que haber hablado 40 minutos, bueno, he hablado 40 minutos, dar la posibilidad, si queréis, de desde aquí, pues poder... esos son como grandes esbozos de lo que ha sido las impresiones del sínodo, ¿no? De los libros sobre la nueva generación para transmisión de la fe, que he tenido la gracia de participar y de poder vivir, y también poniendo algún apunte en lo que es la pastoral ordinaria parroquial. Pues a partir de este momento, si queréis, pues en los 5 minutos que nos quedan, 10 minutos, podemos, si queréis hacer alguna pregunta, hacer un coloquio, lo que sea, con el permiso, señor obispo, pues estamos encantados. Sí. Muy bien esa imagen ideal que ha dado de la parroquia, y yo subrayaría otra característica que no la he visto tan claramente expuesta, que es parroquia organizada, en el sentido de que, sin quitarle categoría de importancia, centralidad al párroco, haya organización en la que participen los seglares. En ese sentido, pues reclamo lo que dijo ya el concilio y los documentos posteriores, la necesidad de consejos de pastoral, consejos de economía y equipos parroquiales para un buen funcionamiento. Creo que eso completamente de acuerdo. Es importante y no siempre lo atendemos. Es impensable hoy en día una parroquia en la cual los laicos, los seglares, no tengan una presencia, y nosotros tenemos que delegar. Yo, por ejemplo, el consejo pastoral, en mi parroquia es impensable que pueda funcionar la parroquia sin consejo pastoral, y el consejo de economía es lo mismo, es decir, que es, además es obligatorio, creo, además el derecho canónico, el consejo de economía, y claro, realmente nosotros, los curas, ya en las parroquias lo que tenemos que hacer es lo que solo podemos hacer los curas, que es confesar y predicar y celebrar, y todas las demás cosas, desde los catequistas, despachos parroquiales, etcétera, 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 cuentas, hay que empezar a confiar en los seglares y dejar que ellos saquen adelante. Que no se trata de clericalizar a los seglares, atención, los seglares lo que tienen que venir a la parroquia también sacar las pilas, pero también, por supuesto, a apoyarnos en la tarea de sacar la visión apostólica adelante. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo. Yo lo he querido sugerir en lo que es que la parroquia sea la casa de todos, y la presencia de los movimientos o realidades eclesiales en la parroquia, que son laicos todos. Pero claro, una parroquia que no cuente con una estructura de seglares comprometidos en sacar su comunidad parroquial adelante, no puede salir adelante, porque nosotros no llegamos. Nosotros tenemos que hacer lo propio del cura, pero hay muchas más cosas en la parroquia que no tenemos por qué hacer nosotros, y que no se limita a planchar purificadores, a poner manteles y a arreglar las flores. Hay muchas más cosas que pueden coordinar y que pueden llevar a cabo los seglares que nosotros pensemos que son de confianza. Y estoy de acuerdo contigo, efectivamente, eso es, en una parroquia actual es imprescindible. El cura no lo tiene que hacer todo, sino que saber delegar es muy difícil. Juan Bautista. En cuanto sigo con el tema de la parroquia, se ha hablado de las celebraciones, ¿no? De las celebraciones de los jóvenes, de la celebración de la Eucaristía, de la participación y de la vida un poco ya cultural y de oración, de la espiritualidad de la parroquia. Pero no se ha dicho mucho, o por lo menos no lo he percibido yo así, sobre lo que es la formación. En la formación, o sea, se trata, por ejemplo, se ha dicho algo sobre los cursillos prematrimoniales, ¿no? O el seguimiento de la familia, pero ¿qué tienen de catequesis de adultos? ¿Qué tienen de catequesis de niños? ¿Qué tienen de formación de otro grupo específico? ¿Me preguntas en mi comunidad parroquial? Sí. Pues te cuento, mira,
Empezamos con la primera comunión, o sea, antes de la primera comunión hay grupos infantiles. Después están las catequesis de primera comunión que van continuadas con la de la confirmación, que son 5 años, y los niños hacen la comunión a los 3 años o a los 2 y la confirmación a continuación 2 años después. Después están las catequesis de jóvenes ya confirmados que continúan en la parroquia con el Yucat, que es un material bastante majo y bastante práctico, y ellos ya continúan indefinidamente. Además de las 7 V's matrimoniales, tenemos un día a la semana la teología para adultos, las clases de teología a las que cada año damos una asignatura. Por ejemplo, este año el año pasado dimos teología fundamental, este año estamos dando introducción al cristianismo. Además, hay grupos que tienen su formación específica, porque tanto la acción católica como la renovación carismática, como Comunión y Liberación, como la Hermandad, son grupos que tienen sus formaciones específicas. Pero efectivamente hay unas catequesis de adultos, porque claro, todo esto es impensable sin una buena formación. Y por lo tanto, claro que sí, tenemos en la parroquia los grupos catequéticos adecuados para cada momento de la vida. Desde los jóvenes, consideramos jóvenes, hasta el momento del matrimonio, que ya pasaría o a la ITV matrimonial o a las clases de teología, que son muy numerosas y que asiste mucha gente. No tanta como cuanta viene a misa, pero efectivamente son los que tienen más interés. Y eso se complementa también con unos ejercicios espirituales que nosotros damos una vez al año. La parroquia propone a los feligreses hacer ejercicios espirituales que predica el párroco, en los cuales tiene una parte espiritual, pero también tiene una cierta parte doctrinal. Y en esos ejercicios espirituales en los que te vas un fin de semana, viernes por la tarde, sábado y parte del domingo, hay que buscar un cura que te sustituya o que te haga las veces. Entonces también es un momento para la parroquia de profundizar en la fe y de formación. Pero también estoy de acuerdo contigo, claro, en esta charla no puedes coger todo lo que es una... Pero sí, la catequesis es fundamental, y una catequesis muy centrada en el catecismo de la Iglesia Católica y en el Yucat. Y para los adultos, digamos ya, pues las clases de teología puede parecer una tontería, pero la gente, por muy pocas luces que pueda tener, las aprovecha mucho y hace mucho bien. Sí. Jesús, perdón, el punto del párroco, ¿cómo puede sacar por experiencia un poquito de tiempo diario, semanal, etcétera, a confesar? ¿No? No sé si se habla un poquito de esto ya o... Sí, ha salido. Bueno, yo creo que, salvando el tiempo de oración, que es fundamental para el cura, ¿no?, que estemos delante del sagrario nosotros un rato, hombre, lo que yo soy, si madrugas y te pones pronto y empiezas... Hay 2 tipos de confesario. Esto es una broma, pero es con mis propios. El de la seguridad social y el de lo privado. El de la seguridad social es que tú te sientas en el confesionario a las horas previstas, que es media hora antes de las misas, y durante las misas si hay otro cura como alternativa. Pero por lo menos antes, yo cuando estaba solo en el pueblo me ponía la media hora antes y la media hora después. Entonces, a ese confesionario viene la gente, digamos, de aluvión, el que quiere que falta 2 domingos a misa, que si he tenido actos impuros, que si me he peleado con mi mujer, que si me pierdo la paciencia con los típicos pecados de todo, ¿no? Lo normal. Pero luego en ese confesionario viene mucha gente que tú intuyes que necesita más y que quiere crecer en la fe y en el amor de Jesús. Entonces, lo que haces es proponer a esa gente primero que venga con frecuencia, que la confesión no sea una cosa de una vez al año o de una vez cada 6 meses, sino, ¿por qué no te confiesas una vez al mes? O incluso la gente joven es muy práctico decirle, ¿por qué no vienes cada 15 días y me cuentas cómo vas en esta batalla? Te aconsejo que te leas este libro, te aconsejo, por ejemplo, los libros de Jacques Philippe, hoy en día se dan muy bien, la Beata Teresa de Calcuta, son libros que enganchan mucho, ¿no? Henry Nowen, hay una serie de libros como que cogen mucho a la gente, ¿no? Y entonces empiezas ya a crear en la comunidad parroquial una atmósfera o un ambiente de la confesión frecuente. De hecho, en Colmenarejo me pasó, que es el segundo destino que tuve, que llegué y no se confesaba nadie. Entonces, bueno, se me ocurrió la típica tontería. Esto perdona que se me quedó una anécdota personal, pero se me ocurrió decir, bueno, que sepáis que llevo un mes con vosotros, estoy encantado, pero le voy a pedir al obispo que me quite de este pueblo. Me quiero marchar, así que hablaré con el obispo, que va a quedar el secretario. Estaba un poco disgustado, porque era una bonita joven, ¿no? Y pues, yo tenía creo que 27, 18 años. Y
¿Y sabéis por qué digo? Porque no se ha confesado nadie desde que yo he llegado. Entonces, aquí no hay pecados. Y como no hay pecados, pues no hace falta el cura. Pues, estáis todos salvados, no tenéis ningún pecado. Con lo cual dije, yo os pido por favor que os confeséis. Porque si no, no tiene sentido aquí, claro. Todos comulgando todos los domingos, aquí a lo mejor os estoy llamando cerdos asquerosos en cachas que están frescos. Y bueno, creo que hay varias metodologías para proponer de un modo amable la celebración del sacramento de la penitencia de un modo individual. Entonces, al final vas proponiendo la confesión frecuente y entonces eso, pero ya pasas a lo privado. ¿Y qué es lo privado? Cuando te viene la confesión en un caso serio, pues mire, me quiero separar, se ha muerto mi hijo y estoy destrozado, o tengo un problema serio de lo que sea. ¿Por qué no quedas un día a hablar conmigo? Pero al final lo que haces es que tú vas rellenando la agenda de citas con personas a las que tienes que atender en dirección espiritual y en confesión, pero una confesión pausada. Porque en el mueble del confesionario, esperando 15 más antes de la misa, tienes que atenderlo deprisa. No hay más remedio porque estás solo. Y dices, pues mira, hay más gente que se quiere confesar, pero dame, yo te confieso ahora en 5 minutos, porque no puedo dejar a 15 sin confesar por atenderte a ti solo, pero te invito a que vengas después a las 7:30. Entonces, si así vas perseverando y juntando a gente poco a poco, al final tienes las horas del día llenas con citas de personas que quieren hablar contigo. Hombre, el despacho parroquial, que es la atención del teléfono, lo puedes dejar a alguien de confianza y el cura normalmente está, o viene en el confesionario, viene en una sala con cristal para que se vea que ahí lo que hay. Esto es muy importante, no meterse en un cuarto encerrado con nadie porque la gente habla y dice y yo aconsejo que sea todo como muy a la luz, ¿no? Tanto son gente joven, mujeres, lo que sea, ¿no? Y hombre, yo al cabo de los años lo que ha pasado es que los sacerdotes que estamos en la comunidad parroquial les he dicho, ¿por qué no hacéis esto? Y lo han empezado a hacer y efectivamente cada cura lleva en dirección espiritual a muchas personas, que es confesión más pausada, citándoles para hablar. La gente necesita que le escuches. La gente hoy en día paga a los psicólogos, paga a los psiquiatras, paga a terapeutas para ser escuchados. Cuando nosotros tenemos la mejor terapia, a eso sí, tenemos que gastar nuestro tiempo en escuchar. Yo siempre digo que ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? La trampa de los niños en catequesis. Es decir, amarás a Dios. Digo, no, antes está el Shema Israel. Escucha a Israel. Si no escuchas, ¿cómo vas a amar? Entonces, la gente se sabe querida cuando se sabe escuchada. Y para escuchar hay que estar. Y hay que citar a la gente. Y esa es la confesión, que es pausada, que es intensa. Pero claro, efectivamente, pues te vienen muchos matrimonios que se están rompiendo, te vienen jóvenes con complejos, con limitaciones, con heridas. Y claro, pues es que eso es fundamental. Y es de ahí, de la dirección espiritual, de donde realmente nosotros proponemos el fenómeno vocacional. O bien porque ellos quieren algo más, o bien porque tú te has planteado la posibilidad de una alternativa a la vida matrimonial. Y con toda libertad, pues sí o pues no. Y efectivamente pues pueden salir. O sea, que tienen el pudor de invitar a los chavales o a las chicas, pues piénsalo porque es una alternativa, ¿no? ¿Han salido vocaciones de sí. Y ahora mismo, en fin, es un poco, me da un poco apuro, pero vamos, sí. Ahora mismo tenemos 10 seminaristas en el seminario diocesano. Tenemos 2 monjes en el Valle de los Caídos, no, ahora son novicios, ¿eh? Tenemos en vida activa de la Compañía del Salvador, las Hijas del Corazón, de Santa María del Corazón, 5 religiosas de vida activa, y de vida contemplativa unas 8 o 9. Más o menos que ya se han ordenado. Bueno, sí, yo no sé si me tengo que callar. Yo simplemente quería al final hacer una pregunta, pero insistir también por la propia experiencia en algo que ha dicho don Jesús, y que yo no quiero decir que cuando en la última parroquia donde yo estuve lo propuse, no pensaba que no iba a tener la respuesta. Y uno es un aula de teología, que nosotros le llamábamos, con lo que ha dicho don Jesús también, de proponer cada año un tema de la teología, ¿no? Entonces te encuentras gente, además, la gente que viene siempre, es verdad, pero otra gente que viene a escuchar. Y después la segunda cuestión es los ejercicios espirituales. Nosotros no lo hacíamos de un fin de semana, sino una semana de Cuaresma,
una charla por la mañana, además ejercicio ignaciano, una charla por la mañana y otra charla por la tarde. Y mi sorpresa fue en los años que estuve en esta parroquia, que el día había gente que iba por la mañana, por la tarde, otros mañana y tarde. Bueno, lo mínimo de gente que había eran 200 personas. Sí, una cosa que a mí me llamó la atención. Y la tercera cosa que quería insistir en lo que ha dicho don Jesús y que me ha llamado mucho la atención, la expresión, ¿no?, en lo del cura que se queda, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que aquí tendríamos que plantearnos todos el cura que se queda, el obispo que se queda, ¿no? Porque muchas veces somos eso de su ausencia reverendísima, ¿no? Y el cura muchas veces, yo recuerdo una vez en Almería que en unos pueblecitos decía, ¿cómo definían al cura? El cura que viene, dice la misa y se va. Claro, es verdad que atendía varias parroquias, pero esa es la sensación de la gente. Y la pregunta era, una de las cosas que yo he oído, ¿no?, que me lo han dicho gente que va a Santa María de Caná, que le atrae mucho a la gente, es la homilía, la importancia que tiene la homilía en la misa, en las celebraciones. Sí. Pensamos que es una cosa que la gente desconecta cuando nosotros hablamos, pero no es verdad. Lo agradece muchísimo a la gente. Nosotros predicamos a diario 3 o 4 minutos, nada más, un apunte espiritual para que la gente se lleve, excepto la misa de 8 menos cuarto. Claro, abrimos a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana en cura disponible para los fragores de primeros matutinos que, bueno, porque la gente lo agradece. Pero bueno, en la misa 8 menos cuarto no predicamos porque la gente va a trabajar, tiene mucha prisa, pero la misa de 10, de 12 y de 8 sí. Y luego la homilía del domingo, nuestra idea es, no suele ser más de 8 o 10 minutos como mucho. Intentamos dar 3 puntos. En la homilía incluso, los curas algún año lo que hemos hecho es coger el catecismo de la Iglesia Católica, coger los evangelios y hacer un programa de homilías en la cual tengamos la seguridad que a lo largo del ciclo litúrgico se ha predicado el credo, los sacramentos, los mandamientos y la vida de oración. De manera que sí se puede plasmar la fe de la Iglesia en la homilética. Punto 1. Pero esto es fundamental y es posible, porque de hecho nosotros tenemos un plan de homilías para el cual, pues hay cosas que nunca predicamos. ¿Cuándo predicamos un domingo de los ángeles? ¿Cuándo predicamos un domingo del sexto mandamiento, que nos da a todos un pudor terrible? ¿Cuándo predicamos un domingo del infierno? Porque ya no estamos a predicar del infierno. Cuando predicamos de cosas que a veces están como ahí un poquito. Pues hay que hacer un plano de homilías que yo creo que no viene mal, y sobre todo homilías muy vivenciales. O sea, desde un artículo de la fe o desde un artículo de moral, pero que son muy vivenciales. Entonces, si es un tiempo corto, 8 o 10 minutos como mucho. De hecho, nosotros tenemos un reloj que marca los cuartos, las medias, para el cura orientarle más o menos por dónde va la hora, ¿no? Y entonces, porque no es que tenga, porque luego para la celebración hay prisa, pero la gente prefiere una homilía de 8 minutos, Papa también insistió en eso, ¿no?, corta, pero con 3 apuntes, que la gente se vaya con 3 ideas claras. Y entonces, eso pues nos reunimos el equipo sacerdotal, que también se puede hacer por arciprestazgos, y decir, bueno, este domingo cada uno va a predicar de lo que quiera, ¿no? O como quiera, pero ¿qué os parece si predicamos de este punto? Y así vamos viendo un poquito que todo lo que es la fe de la Iglesia ha salido. Y sobre todo, metemos muchas veces mucha anécdota, metemos cosas como muy aplicables a la vida doméstica, a la vida profesional y a la vida de cada uno, ¿no? Y bueno, pues la gente agradece mucho la homilía así, vivencial, con doctrina y no muy larga, cortito. Profesor, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, ¿no? Usted habla fundamentalmente de lo que es el párroco a nivel, digamos, parroquial, su parroquia, su ministerio, su trabajo sacerdotal, fenomenal, ¿no? Pero ¿qué diría usted del sacerdote párroco, o no párroco, pero en su relación con los demás sacerdotes y con el obispo? Así, una pinceladilla. Que no podemos estar solos, que nos necesitamos. Que un cura solo es terrible. Que la soledad es muy dura, que los tiempos que hay son muy difíciles, que tenemos 1000 ofertas alternativas y emotivas que tenemos que cuidar, y que un cura necesita una atención espiritual regular. Si lo proponemos a los feligreses, imagínate para nosotros. Lo que proponemos a los feligreses lo tenemos que vivir nosotros. Pues confesarnos con frecuencia, cuidar nuestra vida de oración y, si puede ser, vivir la fraternidad.
botón de muestra. Quiero decir, nosotros en el arciprestazgo, que somos aproximadamente unos 20 y tantos curas, 21, 22, como mínimo nos encontramos 2 veces al mes, para poder comer juntos, para poder rezar juntos, para poder recibir información juntos. Una vez es un retiro que exponemos al Santísimo, estamos adorando y viene un padre predicador a predicarnos, y el otro encuentro es cada 15 días. Es ya algo de formación, de catequesis para nosotros. Y entonces, claro, pues creo que es fundamental la fraternidad, el acompañamiento, que un cura a lo mejor, no sé, imaginaos que alguno de vosotros te llevo 5 años sin vacaciones. Es que eso pasa. O 10 años sin vacaciones. No nos podemos cubrir las espaldas y decir, Sal, no te preocupes, que yo me ocupo de tu parroquia, o que tú le digas a tu compañero, estás sin vacaciones, no has salido, ¿quieres que me ocupe yo? Entonces, si fuéramos capaces de crear, y luego en las diócesis que no son especialmente numerosas, claro, la cercanía del obispo, la presencia del obispo, pues es maravilloso. Claro, nuestro cardenal tiene que vérselas con casi 3.000 curas, entre los incardinados y los no incardinados. Es imposible que él nos pueda conocer. Para eso está la figura de los vicarios episcopales territoriales, hay obispos auxiliares, pero claro, la presencia del pastor y la confianza con el pastor, la cercanía del pastor es fundamental. Pero vamos, lo que nos salva es un amigo cura. A mí por lo menos en mis 22 años de cura, y lo que yo he visto de curas mayores, es que siempre hay un hermano o un amigo sacerdote en el cual te puedas apoyar, porque todos tenemos un mal día, todos tenemos un mal momento, donde dan ganas de mandar todo por ahí, y necesito gente en la que apoyarme. Eso Pablo Domínguez era alguien extraordinario, un modelo de sacerdote preocupado de los demás. Y si entre nosotros digo, nos cuidamos, nos atendemos, nos preocupamos, eso de el hermano que apoya a su hermano es como una ciudad amurallada, ¿no? Que es una frase de la Escritura bellísima, ¿no? Es una ciudad inexpugnable. Pues vivir la fraternidad sacerdotal. Muy bien, tenemos que cortar porque tenemos que dar paso a la comunicación. A mí me hubiera gustado comentar una cosa que ha dicho, y es que el cura no está hecho para vivir en el Monte Tabor, sino en el Monte Calvario. El problema es si estamos educados para vivir en el Monte Calvario. Pero para poder vivir en el Monte Calvario es imprescindible que esté la figura de María al pie de la cruz y la figura de Juan. Pero bueno, no vamos a entrar porque ya no tenemos mucho que decir.